Tardes a todos y a todas. Mi nombre es Pamela Justiniano y os damos la bienvenida a este webinar. Perdonadnos por este atrasido que hemos tenido, pero es que es la primera vez que hacemos un webinar y bueno, pues aunque hemos probado, sabemos que con estas cosas podíamos contar. Tenemos la suerte y gracias desde el espacio joven de la creación, desde el espacio para la creación joven de Olivenza, que nos ha dado la oportunidad de poder hablar, de conversar, de poder cambiar opiniones sobre un tema que me parece necesario e importante poder hablar sobre ello, como es el feminismo. Y bueno, y tenemos aquí el placer de contar con la presencia de tres mujeres feministas que son para mí personalmente unas genias, que provienen de diferentes campos, porque creemos que abordar la perspectiva desde diferentes esferas pues puede ser muy enriquecedor y bueno, y también porque ¿para qué está el feminismo si no es para hablarlo, para cuestionarnos cosas, porque para compartir también esas ideas? Así que bueno, es lo que vamos a hacer hoy aquí. Y sin más rodeos, porque la gente que me conoce sabe que a mí me gusta hablar mucho y hoy las protagonistas son ellas, pues las vamos a conocer, ¿vale? Así que voy a dar paso a la primera compañera que se llama Esther Silva. Buenas tardes, Esther. Hola, buenas tardes, Pamela. Bueno, pues muchas gracias al espacio de la creación, joven y a Javi Reche por haberme invitado a la Oficina de Igualdad, que es a quien represento realmente, y por estar aquí. Bueno, yo soy Esther, soy la técnica de Igualdad y Violencia de Género de la Oficina Comarcal, que está en la Mancomunidad Integral Comarca de Olivenza. Además de eso, soy abogada también. Y bueno, pues no sé si únicamente quieres que me presente o quieres que cuente algo o le das paso a las otras dos compañeras. Pues así está muy bien, Esther, porque la verdad que como tenemos bastante tiempo vamos a poder hablar de más cositas. Así Vale. que muchas gracias y bienvenida también por, bueno, pues por estar aquí, ¿no? Así que ahora Gracias a ti. le voy a dar paso a otra compañera que ella es Marta Rivero. Adelante, Marta. Hola, buenas tardes, Pamela. Buenas tardes a todas y a todos. Pues nada, yo soy Marta Rivero y mi formación pues en Historia del Arte, estudio Historia del Arte y nada, actualmente lo que hago es preparar unas oposiciones para conservadora de museo, ¿no? Y poco más, la verdad. O sea, muy interesada en el feminismo y llevo la perspectiva de género también a los temas que hago y lo intento y tal y llevarlo a todos los ámbitos, punto. Ya está. Bienvenida, Marta, y gracias. Gracias a ti. Y por último, y no por ello menos importante, le voy a dar paso a mi compañera Noemí Robaina. Noemí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por habernos invitado a todas. Yo, como has dicho, soy Noemí Robaina y nada, soy técnica de igualdad y ahora mismo estoy estudiando psicología y nada, intento también llevar todo un poquito a la esfera del feminismo, porque dentro de la psicología, la verdad, o por lo menos dentro de la carrera, está complicado porque yo todavía no recuerdo haber estudiado ninguna mujer en tercero de carrera, entonces pues me parece un poco... Muchas gracias, Noemí. Pues bueno, a ver, supongo y esperemos que a raíz de la tarde veremos por qué pasa eso, ¿no? Y otra cosa, también yo creo que he dado un poco por hecho qué significa webinar, que lo he explicado y en nuestro cartel lo ponía, webinar, cuestiones de feminismo, pero me consta de que hay personas que no saben qué significa. Y creo que es un tema que ahora mismo va a estar muy familiarizado porque no podemos juntarnos y va a ser la forma de poder comunicarnos. Y así, a grosso modo, es una especie de debate, de formación, de taller, de curso, de forma online, así en directo, como estamos haciendo ahora, con una fecha y una hora específica. Así que por lo general se interacciona. Lo que vamos a hacer hoy aquí, vaya. Y bueno, y se puede, desde este webinar queremos abarcar dos vías. Una de ellas que será formativa, que nos servirá para aclarar conceptos básicos de feminismo y profundizar también en algunos aspectos menos conocidos. Y la segunda que se propone pues como debate. Porque bueno, aunque somos aquí todas feministas, eso no quiere decir que pensemos todas igual. Partimos de una base, de distintos contextos, así que bueno, esos matices serán los que darán pie al diálogo. Y luego, para finalizar el webinar,
vamos a proponer, bueno, pues que los espectadores y las espectadoras que estén participando en el webinar puedan hacer sus preguntas, o bien sea a raíz de algún concepto que no les haya quedado claro, o bien pueden proponer algún tema que no se haya hablado. Lo podéis hacer las preguntas o general, o también se lo podéis hacer específico a nuestras ponentes, ¿vale? Siempre poniendo entre paréntesis el nombre de cada una de ellas. Y también nos hemos marcado unos objetivos que yo no quiero que se me olvide ninguno, así que por lo tanto me he traído una chuletita y los voy a leer, ¿vale? El primero, que es arrojar luz sobre términos y conceptos fundamentales del feminismo. El segundo, fomentar la participación activa y libre intercambio de opiniones entre la población. El tercero, informar al público juvenil sobre la prevención de conductas machistas y micromachismo. El cuarto, fomentar el debate entre las diferentes corrientes existentes dentro del feminismo y su relación con otras corrientes. El quinto, ofrecer una vía de comunicación en la que la juventud pueda resolver sus dudas en torno al feminismo. Y por último, fomentar la colaboración y el trabajo en equipo, tanto en el diseño como en la ejecución de la actividad. Y también para que llevemos un cierto orden, hemos dividido este webinar en 4 bloques. El primero, que se hablará de conceptos básicos de feminismo. El segundo, de cuestiones de género. El tercero, de lo micro a lo macro. Y por último, prostitución y pornografía. Así que bueno, a ver, a mí me resulta un poco todavía chocante como un movimiento, ¿vale? Social, político, que da como da soluciones, da herramientas a toda esta discriminación que sufrimos las mujeres, que somos más de la mitad de la población de todo el mundo, todavía resulte como que se fomenta el odio hacia ese término, perdón. Y entonces no entiendo por qué tiene que pasar eso, ¿no? Porque, bueno, si tú le preguntas a una persona si quieres que, por ejemplo, las mujeres, digamos, tengamos las mismas oportunidades, tengamos los mismos derechos, te van a decir que sí, que por supuesto, no quiere igualdad, ¿no? Y le dice, bueno, pues entonces eres feminista. Y dice, no, lo que dice, yo de eso nada. Como que ese término fomenta y suscita rechazo. Así que vamos a ver por qué, y si os parece, vamos a dar comienzo al primer bloque, ¿vale? Que, como he dicho anteriormente, es conceptos básicos del feminismo. Compañeras, ¿cómo definiríais el feminismo? ¿De qué forma os iniciasteis en él y qué objetivo tiene? ¿Quién levanta la mano? ¿Quién da el primer paso? Venga, Esther, adelante. Vale, pues para mí el feminismo es un movimiento social que persigue la igualdad entre hombres y mujeres, y sobre todo, para mí, mi concepto de feminismo entre las diferentes, bueno, por las diferentes corrientes que hay. Para mí, el feminismo debe tener como objetivo acabar con el patriarcado y con, bueno, pues el sistema de dominación estructural sobre las mujeres. Yo llegué al feminismo, pues, bueno, lo he hablado muchas veces contigo mismo y con las compañeras que están precisamente hoy aquí en el debate. Pues yo es que soy mayor que vosotras y llegué un poco por casualidad, porque, bueno, pues cuando yo estudiaba, pues yo no había oído hablar nunca de teoría feminista, no sabía qué era. Yo pensaba que era, bueno, pues que era lo contrario de machismo. Y hasta que después, bueno, pues con los años llegué un poco quizás por casualidad. Siempre después me di cuenta que siempre tuve cierta tendencia a protestar ante determinadas situaciones, que después, bueno, pues vi que eso implicaba cierta conciencia feminista sin realmente ponerle nombre, ¿no? Pero llegué un poco por casualidad. Bueno, pues me apunté a un curso y en ese curso se empezó a hablar de feminismo y a mí, bueno, pues me llamó la atención, y a raíz de ahí empecé a leer y empecé a formarme. Y sí, descubrí que, bueno, que
el feminismo me representaba, que quería ser feminista y que, bueno, que entendía que el feminismo persigue y debe perseguir como objetivo arreglar de alguna forma el mundo para que sea un lugar más justo para hombres y para mujeres y que, bueno, que la forma que tiene de arreglarlo necesariamente, bueno, pues acabando con el patriarcado, que es lo que nos oprime. Y bueno, pues esto es lo que yo puedo contar. Muchas gracias, compañera. La siguiente, Marta, por Venga. ejemplo. Yo misma. Para mí el feminismo es una teoría política, bueno, para mí creo que es lo que es una teoría política con más de 3 siglos de historia, ¿no? Y que se articula pues también de una articulación en la lucha social, ¿no? Y también te cambia la vida porque es un estilo de vida que te afecta. Una vez que entras en contacto con él ya te lo cambia por completo, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y bueno, el objetivo es pues abolir el sistema patriarcal. ¿De qué forma me inicié yo en él? Pues, a ver, yo estudié la carrera, hice el máster y yo no me consideraba feminista. Ya hasta 2014 no era feminista. Lo que pasa es que en una conversación con un profesor, hablando, él me dijo que las mujeres no éramos iguales que los hombres. Entonces yo pensé, bueno, pues a lo mejor tiene razón, igual, no sé, las mujeres cuidamos mejor, escuchamos mejor, toda una serie de estereotipos también que tienen que ver un poco con la biología esencialista que yo digamos que en ese momento pues los tenía un poco grabados a fuego y pensaba que podía ser así, pero fue un paso más allá, ¿no? Y él me dijo que el genio y la chispa que tenían los hombres, él nunca la había visto en ninguna mujer. Entonces a mí eso me hizo un clic en la cabeza, ¿no? Y a partir de ahí yo empecé a buscar información, a leer artículos, libros, porque yo, o sea, no daba crédito, o sea, no daba crédito a eso, ¿no? Entonces esa es la forma en la que yo me inicié, desde 2014 hasta hoy. Tampoco han pasado tantos años, ¿no? Yo también en el colegio, a pesar de ser pues, un poco más joven que Esther, tampoco nos enseñaron que era el feminismo y aparte de que no goza de muy buena prensa, hay que decirlo. Y nada, el objeto, digamos, el objeto del feminismo pues es conseguir la liberación de las mujeres, ¿no? Que somos el sujeto político del feminismo, ¿no? Y conseguir la liberación pues de esa opresión sexista, esa opresión patriarcal y básicamente eso. Genial, muchas gracias. Noemí, adelante. Yo creo que la definición así un poco a grandes rasgos ya se ha dicho. Para mí personalmente, yo tengo una visión del feminismo un poco más grande, porque mirando más allá también veo que hay muchos más colectivos que se ven indirectamente afectados por el machismo y por el patriarcado. O sea, yo me pongo a pensar y veo que muchos problemas sociales al final también están de una forma indirecta afectados por el patriarcado, vaya. Por ejemplo, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la homofobia y yo lo veo como un tipo de machismo, porque al final, ¿por qué hay homofobia hacia los hombres? Porque se parecen a las mujeres. O sea, es como un hombre que es femenino, la plumofobia dentro del mismo colectivo. O sea, para mí sigue siendo un tipo de machismo. Entonces, para mí el feminismo es algo un poco más grande. Es algo que tiene que liberar a una gran parte de la población. Y yo, sinceramente, lo descubrí casi de casualidad, pero sí que apuntaba, como ya dijo mi compañera, también apuntaba manera. Yo me crié con mi primo como uña y carne y había cosas que no me gustaban absolutamente nada porque eran distintas. Cosas, detalles muy, muy, muy pequeños, pero detalles. Entonces, casualmente, un día la selectividad no me salió nada bien. Entonces, me apunté a un ciclo y es el ciclo de promoción de igualdad de género. Y aunque yo ya apuntaba maneras cuando realmente creo que me debería considerar feminista, consciente, es a partir de ahí. Y compañeras, a ver, ¿consideráis que dentro del feminismo existen corrientes contrapuestas? Si queréis, si os parece, podemos hacerlo en el mismo orden, ¿vale? Esther, Marta, Noemí, y así, pues, esto fluye un poco más, ¿parece? Bien. Venga, pues lo hacemos en ese orden. Esther.
¿Tú crees que dentro del feminismo existen corrientes contrapuestas? Pues sí, creo que existen corrientes contrapuestas. Concretamente, yo me adscribo a la corriente de feminismo radical. ¿Por qué? Porque lleva establece, fija la solución del problema en la universalidad y no en la individualidad. Es decir, el feminismo radical quiere acabar con el patriarcado. El patriarcado, como bien ha dicho Noemí, nos oprime a todos y a todas. Nos oprime a nosotras las mujeres porque es una estructura que establece la sumisión y la dominación hacia las mujeres y, bueno, pues oprime también a los hombres. Oprime también a los hombres porque hay de aquel que no entra dentro de la masculinidad normativa que el patriarcado establece para él. Y, bueno, pues, oprime también a los hombres y mujeres homosexuales y a los hombres y mujeres transexuales. Entonces, es verdad que el patriarcado nos oprime a todos, pero para mí, desde mi perspectiva y desde mi concepción del feminismo, si no es a través de la globalidad y de la eliminación del patriarcado, no creo que esto se vaya a solucionar, que no se vaya a solucionar solucionando lo individual, sino, a ver, las mujeres somos la mitad de la población, somos más de la mitad, somos el 52%. Entonces, si hay una estructura de poder que nos somete, es con esa estructura con la que tenemos que acabar, porque fundamentalmente el patriarcado es verdad que oprime a los hombres, es verdad que oprime a otros colectivos, pero es verdad que está establecido para oprimirnos a las mujeres. Por ejemplo, a los homosexuales no los oprime, los oprime porque, como ha dicho Noemí, se parecen a las mujeres y representan lo femenino. Entonces, yo entiendo que es verdad que hay varias corrientes de feminismo y que para mí, yo entiendo que el feminismo radical, no radical de, bueno, es que a mí me gusta a veces explicarlo eso, porque, bueno, por lo de radical a veces parece como que queremos quemar contenedores y, bueno, y atacar, ponerle bombas a los hombres. Y no, hombre, no es así. Yo tengo un hijo, tengo un padre, tengo buenos amigos a los que quiero mucho, ¿no? Queremos acabar con el patriarcado, de ahí lo de radical de raíz y no, bueno, pues radical de querer poner bombas ni nada parecido. No sé si lo he explicado bien, pero entiendo que hay distintas corrientes, distintos caminos, distintos planteamientos, pero yo personalmente, bueno, pues entiendo que hay que ir a lo universal y que, bueno, pues que acabando con el patriarcado dejaremos de estar más oprimidos hombres y mujeres. Genial, Esther. Marta. A ver, yo no estoy de acuerdo del todo, porque yo creo que el feminismo es un movimiento de liberación para las mujeres. Que esto le afecte positivamente a otros colectivos, estupendo, pero es para nosotras, ¿vale? O sea, lo veo así. Y si hay corrientes contrapuestas dentro del feminismo, pues, a ver, el feminismo no es un movimiento monolítico, ¿no? Por suerte, pues nos encontramos con varias corrientes y eso lo enriquece siempre, ¿no? Lo que pasa es que, el feminismo no puede ser una cosa y la contraria, ¿no? En estas corrientes hay, digamos que, puntos de vista que aunque no se esté el 100% de acuerdo, sí que se pueden, digamos que no son irreconciliables, ¿no? Que se puede llegar a acuerdos, ¿no? Existe una gran corriente que es el feminismo de la igualdad, ¿no? Pues en el que quizá engloba corrientes que han nacido de ese feminismo de la Ilustración, ¿no? Que lo que busca es la emancipación de las mujeres, ¿no? Y equipararlas con los hombres, como por ejemplo son el feminismo radical, con el que ha mencionado Esther, el feminismo ilustrado, yo que sé, el feminismo institucional, aunque bueno, eso hay gente que no lo considera feminismo. Y hay otra ola, otra corriente de feminismo, ¿no? Que es el feminismo de la diferencia, que señala que ser diferentes a los hombres no implica desigualdad, sino diferencia, ¿no? Por lo que plantea la igualdad entre hombres y mujeres, pero nunca la igualdad con los hombres, ya que esto pues sería como asumir, digamos, el modelo masculino. Y por ello pues se ponen en valor aspectos como, por ejemplo, reivindica la menstruación, la maternidad, el lesbianismo, el pacifismo, etcétera, ¿no? Entonces, mientras el feminismo de la igualdad lo que busca es una superación del género, que luego hablaremos del género, ¿no? A ver lo que es eso. En el de la diferencia lo que se da es un rechazo a este género, ¿no? Pero este debate no supone un problema para cumplir los propósitos, ¿no? De la agenda feminista, que es una agenda que tiene, ya digo que bueno, el feminismo tiene 3 siglos de historia, la agenda tiene unas cuantas décadas, la actual, ¿no?
Y bueno, se supone que desde hace unas décadas también hay un feminismo queer o transfeminismo, que yo considero que no es tal, que no es feminismo, y que de lo que viene a defender es que somos nuestro deseo, ¿no? Lo que deseamos ser, y bueno, cuando toque hablar de teoría queer en el debate, pues lo abordaré porque tampoco le quiero dar más tiempo en este bloque a ese supuesto feminismo. No me digáis que no os está pareciendo súper interesante la gente que nos está viendo lo que nuestras compañeras nos están proponiendo hoy aquí. Es que esto es maravilloso, el poder hablar, el poder conversar como lo estamos haciendo. Así que si os van surgiendo dudas a medida que van hablando, por favor, las podéis ir escribiendo en el chat, que las iremos recogiendo y luego ya se las diremos, ¿vale? Así que Noemí, adelante, que ya estoy nerviosa, te quiero escuchar. Bueno, es que al final somos tres y estamos diciendo más o menos la misma idea, con un poquito de diferencia entre unas y otras, pero al final la idea clave se pilla. Yo también opino que hay corrientes no opuestas, sino diferentes con un mismo fin. Yo, por ejemplo, soy de un feminismo más interseccional, que a lo mejor discrepa un poco, pero al final tenemos el mismo fin, como digo, el mismo objetivo, que es acabar con cierto tipo de discriminación. El feminismo interseccional tiene en cuenta la discriminación que sufren muchos tipos de personas, como puede ser por su raza, género, condición sexual, identidad. Entonces, todo esto, como dije al principio, el machismo y el patriarcado también afecta dentro de todos estos ámbitos para mí. Entonces, al final es lo mismo. O sea, aunque tengamos puntos de vista un poco diferentes, la carretera llega al mismo sitio. Creo. Pues mira, ahora que has dicho lo de feminismo interseccional, que es un término que yo acabo de descubrir hace poco y lo has definido, me gustaría preguntarle a las otras dos compañeras cómo definirían el feminismo interseccional. Bueno, cuando yo empezaba a escuchar feminismo interseccional, después cuando me he puesto a leer sobre él, me he dado cuenta, bueno, pues que es que cuando yo comencé a formarme, lo que llamábamos la doble discriminación, los problemas concretos que sufren determinados colectivos, además de ser mujeres, es decir, bueno, pues los problemas que se encuentran las mujeres negras, las mujeres gitanas, mujeres que pertenecen a otros colectivos que además son discriminadas por más razones, además de por ser mujeres, es decir, las discriminaciones que yo sufro, una mujer negra posiblemente va a sufrir más discriminaciones que yo por el hecho además de ser negra, de ser mujer y de ser negra, o de ser mujer y ser gitana. Genial. Y Marta, ¿tú cómo definirías el término, el concepto feminismo interseccional? ¿No? Porque se está hablando mucho y lo estoy escuchando últimamente mucho en los debates, la verdad. A ver, yo creo que si el feminismo lucha por la liberación de las mujeres, ¿no? De todas las mujeres, el feminismo es en sí interseccional. Entonces, yo no creo que exista un feminismo interseccional. Sí que creo que hay una herramienta que es la interseccionalidad, ¿no? Es que lo que parece indicar el término que hay feminismos que son interseccionales y otros que no, y esto no es así, ¿no? Es una herramienta útil porque, bueno, pues nos permite comprobar lo que ha dicho Esther, ¿no? Cómo las opresiones estructurales, pues, colaboran entre sí unas con las otras, ¿no? Y una mujer puede sufrir o vivir varias a la vez, ¿no? No es lo mismo una mujer migrante, empobrecida, que, pues, digamos que una mujer blanca en una situación, pues, económica estable, ¿no? Entonces, la interseccionalidad ayuda a evidenciar esto y analiza, pues, las diferentes realidades de las mujeres, que son, bueno, pues son diversas. Por lo que para mí no existe un feminismo interseccional, sino que todo feminismo es interseccional. Y si no lo es, pues no es feminismo. Si no lucha por la liberación de las mujeres, no es feminismo. De todas las mujeres, claro que sí. Y vosotras creéis que la juventud está familiarizada con estos conceptos de los que estamos aquí hablando? ¿Qué pensáis o cuál es vuestra sensación? Pues yo lo iba a decir al principio cuando estábamos hablando cuando estábamos hablando del feminismo como tal, lo iba a decir al principio y para mí es grato
yo llevo muchos años trabajando, dando formación en género y haciendo talleres de sensibilización. Lo decía porque cuando yo estaba en el instituto o incluso en la facultad, pues no escuché nunca hablar ni de teoría de género, ni de feminismo, ni de ninguno de estos términos. Y para mí ahora sí es grato. Cuando empecé a trabajar, tú hablabas de feminismo y decías que eras feminista y eras cuanto menos el demonio. Y es verdad, pero es verdad que hoy hace ya 3 años aproximadamente, sí que te encuentras a chiquitas en las aulas que se autodenominan como feministas y, hombre, vaya, que me parece que es un paso importante a que por lo menos el movimiento feminista se demonice, porque es que antes, hace 10 años tú decías que eras feminista y es que eras el demonio, querías matar a los hombres, los odiabas y etcétera, etcétera. Y bueno, que hoy en día esa demonización del feminismo se esté superando, a mí me parece positivo, me parece muy positivo. Y aunque mi opinión es que, bueno, pues que algunos políticos, algunas personas muy visibles se autodenominen como feminismo, independientemente de que en algunas ocasiones sea postureo, porque realmente después no lleven a cabo actitudes con perspectiva de género, pero sí que es verdad que, bueno, que esa cotidianidad del feminismo, sí, a mí me parece muy positivo, No sé a mis compañeras qué le parece, pero a mí me parece positivo. Por ejemplo, creo que Noemí fuisteis la primera promoción de igualdad de género, ¿verdad? Es decir, ya que haya unos estudios, reglados y que te formen en género, ya me parece muy positivo. Mira, cuando yo me presenté a la plaza de técnica de igualdad, ni siquiera te pedían como obligatorio tener formación en género. Te lo valoraban, ¿vale? Te lo valoraban, pero no era obligatorio tener formación en género. De hecho, bueno, pues en muchos puestos donde se trabajaba con la perspectiva de género, no era requisito tener esa formación, sino que es verdad que después, bueno, pues te ibas formando y, bueno, hoy la mayoría de la gente, por lo menos las que yo conozco, sí que se han ido formando a lo largo de los años y están bastante formadas. Pero al principio esto no era así y no era tan fácil acceder a formación en género, sino que, bueno, que encontrabas algún curso por ahí, pero que no era tan fácil como, por ejemplo, que hoy en un instituto público exista una formación. A mí me parece muy positivo, me parece muy bueno y me parece que estamos avanzando, que estamos dando pasos cortos, pero que sí que estamos avanzando, ¿vale? Noemí, por alusiones, ¿quisieras tú contestar? Que también podemos cambiar los turnos, compañeras, que podéis levantar la mano y vamos aquí, esto es casa, así que os podéis tomar la libertad de hacerlo. Yo sí que quería decir que es súper positivo, que cada día se está viendo más, pero a veces no se ve de la forma correcta, o que esto lo voy a abordar después. Ahora, por alusiones a lo del ciclo de promoción de igualdad de género, se creó un ciclo, pero puestos de trabajo, ¿no? O al menos muy poco. Se creó un ciclo, pero apenas se crearon puestos de trabajo. Vale. Entonces, tenemos formación, pero no podemos depositarla en ningún sitio. Vale. Entonces, eso sí que sería interesante que, ya que existe una formación de este tipo, se ponga en práctica, vaya, se pueda llevar a la práctica. Luego, con respecto a lo que decía antes, sí es verdad que el feminismo como que está a la orden del día, pero muchas veces hablas con jóvenes y no tienen una idea muy clara de lo que es, porque al final se están enterando por redes sociales, por a veces la televisión, pero realmente hay una formación buena sobre lo que es, no lo sé. Quizás el poder formarnos, el estudiarlo, el leerlo, no sé, Marta, ¿tú qué piensas? A ver, yo creo que, bueno, Noemí tiene razón, o sea, sí, completamente. Yo veo, evidentemente, que la generación de ahora es más feminista que la mía. Bueno, quiero pensar que hay gente que es más feminista. Sí que es cierto que me encuentro con más chicas jóvenes que lo son. Los chicos parece que es un poco como que les da más igual, y también esto le atañe a ellos, pero bueno. Y nada, el problema es que se crean a lo mejor que el feminismo liberal o el feminismo del empoderamiento individual, por ejemplo, yo que sé, enseñar el culo en Instagram, que está muy bien que lo quieras hacer si lo quieres hacer, pero eso no es feminismo.
Entonces, me encuentro con ese problema, ¿no? Que a lo mejor entienden el concepto de feminismo de una forma completamente errónea. Y esto también es culpa, digamos, del sistema, ¿no? Que te empuja un poco a que lo fagocita todo, ¿no? Y se apropia de las luchas y, bueno, y las vacía del contenido y les da otro que le conviene para que se sustente, ¿no? Para que no se caiga. Entonces, nada, soy un poco más optimista, pero sí es cierto que creo que falta mucha formación sobre lo que es el feminismo, muchísima, a la gente joven, muchísima todavía. Si os gusta o si os apetece, también podéis ir lanzando algún tipo de, bueno, pues de recomendaciones, ¿no? Por si algún libro, algún documental, alguna película, por si os apetece, para la gente que nos esté viendo o como esperamos que esto quede aquí grabado, lo podéis ir también haciendo, ¿vale? Y bueno, Sí, quiero... a mí, yo me leí en su momento, me hice un curso y en ese curso me recomendaron Feminismo para principiantes. Yo se lo recomiendo a todo el mundo. Fue para mí una auténtica revelación. Me descubrió un mundo nuevo. Después de cuando cierras el libro, no vuelves a ser la misma nunca más, porque te evidencia un montón de situaciones cotidianas en las que tú no te has dado cuenta ni has caído y dices, pero bueno, sí, y para mí fue una auténtica revelación y bueno, tiene Feminismo para principiantes, tiene ya sus años, pero yo lo sigo recomendando y de hecho lo he regalado algunas veces y para mí desde luego fue una auténtica revelación. Estupendo. Pues mirad, si os parece, vamos a ir terminando este bloque. No sé si alguna quiere decir algo más con respecto para poder dar paso al segundo bloque, que es cuestiones de género. ¿Os parece que comencemos? Vamos entrando en otros terrenos. Y bueno, ya se me ha pasado el nerviosismo y ya me voy soltando. Bueno, a ver, yo creo que aquí hay mucha confusión, creo, ¿eh? ¿Qué os parece si definimos sexo-género? ¿Qué os parece? ¿Creéis que se sigue confundiendo esos términos, esos conceptos, o creéis que los tenemos bastante claros? ¿Tengo la palabra? Sí, sí, por supuesto. Pues sí, yo creo que sí que se siguen confundiendo. Yo, bueno, habitualmente el 50% de las funciones de mi trabajo son dar formación y sí, sí se siguen confundiendo. La mayoría de las personas, tanto joven, población joven como adulta, piensa que lo masculino es lo de los hombres y lo femenino es lo de las mujeres. Entonces, sí, creo que sí que hay una confusión entre el sexo y el género, que el sexo, bueno, pues es lo biológico y que, bueno, pues el género no deja de ser un constructo social, porque para mí lo que nosotros entendemos hoy como femenino, es radicalmente distinto y opuesto a lo que entendieron nuestras abuelas hace 100 años, obviamente. Vale, voy a darle paso a Noemí, que ha levantado la mano. Esto es que voy, Noemí. Es que yo hace un mes, creo, pensaba exactamente lo mismo. Hasta que en una muy buena conversación me replanteé un poco todo. ¿Es el género un constructo social del todo? Pues eso me lo replanteé. Y es que investigando encontré varios estudios sobre personas intersexuales, ¿vale? Hay un caso donde un psicólogo pues encontró a unos padres de un niño que en una circuncisión le habían cortado el pene. Entonces les convenció para que el niño no sufriese trauma, le operasen, le hiciesen una vaginoplastia, le tratasen siempre como una niña porque el género es una construcción social, ¿vale? Este psicólogo en sus estudios, en las conclusiones, dijo, le encantan los vestidos, por Navidad quiere jugar con muñeca y todo va genial. ¿Qué pasa? Que esta persona, el sujeto del estudio, nunca lo llevó bien, sin saber nada de nada, nunca lo llevó bien.
Incluso intentó suicidarse varias veces porque no vivía a gusto con su vida. ¿Qué pasa? Que con toda esta situación, ya sus padres, cuando tenía 15 años, le dijeron: es que no naciste niña, es que naciste niño y tú no lo sabes. Y hizo una reasignación y ahora vive feliz y casado. Entonces, ¿es el género del todo una construcción social o hay una parte que no? Ahí dejo la pregunta. He perdido la conexión. ¿Vosotros, compañeros, estáis ahí? Sí, sí, sí. ¿Escucháis a Noemí? Vale, pues entonces, ¿queréis responder alguna? Yo quiero preguntar por los datos del estudio. Adelante. El estudio, o sea, este experimento lo hizo John Money. Y no solo sucede con, este es un ejemplo que he dado, pero hay varios ejemplos más donde personas intersexuales, que es lo que estaba diciendo al principio, se le reasigna y se le pone como una mujer y al final no lo son o no se sienten y tienen que hacer otra reasignación. Sí, pero ¿en dónde, cuándo, cómo fue? Es que a mí me interesa bastante y quiero, bueno, me gustaría A ver, tener un segundo datos. que te lo busco, ¿vale? Te lo Vale, busco y te lo paso. vale, perfecto. Marta, ¿quieres comentar algo? Sí, Mientras aquí la compañera sí. lo busca. A ver, yo creo que existe la disforia de género y, bueno, esa persona no estaría a gusto con su género porque, claro, bueno, yo voy a explicar por qué. No voy a explicar qué es el sexo y qué es el género porque creo que hay una confusión y, bueno, se hace intencionadamente. No hay una voluntad de confundir a la gente con lo con que no se entiendan bien estos conceptos, ¿no? Y se tergiversan muchas veces las palabras. A ver, el sexo, bueno, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Esther, ¿no? El sexo es una realidad material, biológica e inmutable. Eso es el sexo. Y hay dos gametos sexuales, o sea, solo existen los óvulos y los espermatozoides, no hay un tercer gameto. Por lo que, vamos, existen dos sexos, machos y hembras. Yo siento mucho por la gente que habla de la intersexualidad, porque la intersexualidad es una anomalía genética. O sea, si yo nazco sin una mano, no puedo decir que los seres humanos, pues mira, es que me resulta que me digáis violento y mal el concepto que los seres humanos tienen dos manos porque yo he nacido sin una mano, eso no pasa. Entonces, esa persona tendría una disforia con el género, o sea, no significa que los estereotipos que te caigan a ti encima debido a tu sexo, digamos que sean los que estén bien, o sea, que eres hombre, te gusta ponerte un vestido y te gusta maquillarte y te gusta tener una pareja hombre, pues estupendo. No sé, o sea, creo digamos que se esencializa algo que es que tiene que ver con el género. Y el género es un constructo social que se impone en base al sexo, ¿no? Esto es que, vamos, que dependiendo de si eres macho o hembra, pues se te va a socializar en la masculinidad o en la feminidad. Por lo que el género, vamos, lo que digo, que está basado en el sexo, ¿no? Y el género también es binario por eso. Es que es un constructo social que se forma por estereotipos sexistas o roles de género, que es lo que le pasaría al hombre del estudio o la mujer, no sé. Perdón porque no me he enterado bien si creo que se autoidentifica como hombre, ¿no? Vale. Entonces, el género es un mecanismo de opresión sexista. Es que da igual que ese mecanismo sea o sea, nos caiga sobre nosotras o caiga sobre los hombres, ¿no? Y perpetúa el sistema patriarcal. O sea, es el sustento de ese sistema, es su base. Y bueno, pues de nuestra biología no se desprende ninguna jerarquía sexual, eso también lo quiero decir, o sea, que no somos, digamos, inferiores por tener una vulva, ni los hombres son superiores por tener un pene. Eso no te hace ni inferior ni superior. O sea, la jerarquía sexual existe porque existe el género. Y el género, por lo tanto, para mí es opresión. Es que realmente el sistema estructural, hay un sistema estructural en torno al género y es el género, es decir, lo que se entiende como femenino, lo que nos oprime, es la debilidad que se asocia a lo femenino
o la sumisión que se asocia a lo femenino, lo que causa la opresión sobre las mujeres. De hecho, si lo femenino y lo masculino hubieran estado toda la vida en equivalencia, es decir, hubieran tenido el mismo valor, no, el sistema de opresión como tal no existiría. Existe porque hay un disvalor de lo femenino. Es decir, a mí me hacía mucha gracia cuando, bueno, me sigue haciendo más ahora que tengo un bebé. Me hace todavía mucha gracia porque lo azul sirve para niña y niño, pero lo rosa no sirve para niños. Es decir, hay una desvalorización de lo femenino. Lo femenino es lo otro, lo que vale menos, y lo masculino es lo universal. Y eso tiene que ver con ese constructo social que es el género. El género se construye y se construye porque lo que podemos meter en el cajón de femenino y lo que podemos meter en el cajón de masculino no es lo mismo, es algo variable, es algo variable en el tiempo, es algo que varía en el espacio y es algo que ha variado a lo largo de la historia. Es decir, nosotros ahora mismo, los chicos de ahora tienen comportamientos que hace 100 años eran considerados femeninos, o nosotras mismas tenemos ahora mismo comportamientos que, bueno, pues que serían más, que de hecho eran masculinos hace 100 años. Por eso me refiero a que el género se construye desde el punto y hora en que es mutable, mientras que, bueno, pues que las características sexuales son inmutables. Es decir, tenemos una carga hormonal que determina, bueno, pues que tengas la voz más grave, que tengas más vello corporal, o que tengas unos genitales o que tengas otros, que tengas útero o que tengas testículos, en fin. Me refiero hay una similitud, como ha dicho Marta, quizás intencionada, entre lo biológico y lo cultural. Y yo entiendo que ese concepto de masculino y de femenino, que es mutable y que es variable y que desde ese punto y hora que muta y que cambia y que depende de en qué momento histórico te toque nacer y depende de en qué lugar del mundo te toque nacer, tu concepto de femenino o de masculino, pues es uno o es otro. De hecho, bueno, si nosotras fuéramos mujeres masái, pues llevaríamos el pelito rapado al cero porque eso sería quizás lo femenino para nosotras. Noemí, te doy la palabra, que tendrás ganas de responder, ¿no? Que yo sé que este tema a mí por lo menos me da bastante curiosidad y estoy atentamente escuchando. Así que adelante, Noemí. Sí, yo con este tema todavía estoy abierta o sea, tengo una opinión abierta, es decir, mi opinión va variando. Igual hoy te digo esto y el mes que viene te digo lo contrario. Bueno, lo contrario no creo, pero otra cosa similar. Pero igual, cuando nos referimos en este mismo instante a género, estamos hablando más de los roles que están asignados a cada género, ¿no? Pregunto a mis compañeras. A cada género no, a cada sexo. Porque el género es binario también, ¿eh? No solo el sexo. Claro, por eso me refiero. De lo que realmente lleva a un problema es los roles que se le asignan al género. Es Los decir, roles, sí. las mujeres tienen que hacer esto, los hombres tienen que hacer esto, el rosa es para tal, el azul es para cual, pero entonces son los roles. Son los Obviamente, roles de género. Claro, es que no son indisociables del género. Claro, por eso, pero en realidad, entonces, a lo que voy con esto, quizá el género tiene una parte social, como lo tiene todo, menos lo biológico, bueno, y también, pero... Por supuesto que el género es social. Claro, pero... Un momento, compañeras, por fin, no os olvidéis, por favor, sobre todo para los espectadores y las espectadoras, que levantar la mano para yo poder dar paso y lo de los micros y eso, ¿vale? Por fin, que yo sé que... Perdón, vale. No, para nada, es solo para aclararlo porque lo estamos haciendo fenomenal, que lo sepáis, para que sigamos en ello. A donde yo quiero llegar es que quizás el género, porque todavía no tengo una opinión 100% estructurada, quizás el género tenga una parte social y otra no. Porque si no, yo no soy capaz de explicarme esta historia que os acabo de contar. O sea, una persona que no sabía que había nacido hombre, pero había nacido hombre. Entonces, ¿cómo llega esa persona a saber que era un hombre? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo llega a esa conclusión? Mirar, puede ser que estemos también aquí en un debate donde entra la teoría queer.
puede ser, ¿vale? Voy a dar paso a la compañera Marta que ha levantado la mano y luego Yo lo he levantado. Esther. Vale, a ver, yo creo que el género es social, o sea, todo, todo. Y creo que existe la disforia y que realmente pues ese hombre no estaba a gusto con el género impuesto sobre, digamos, sí, sobre su feminidad, feminidad impuesta. No estaba a gusto y eso no significa nada, eso significa que no estás de acuerdo con el género impuesto en base a tu sexo. O sea, es que hay que romper con el género, hay que acabar con eso. Yo lo veo así. Esa es la explicación que yo le encuentro a ese caso en concreto, ¿no? Que son casos en concreto porque la intersexualidad, vamos, ya he comentado que creo que es un 1% en la población. 1 de cada 1000. A 1 de cada 1000. Bueno, pues estoy mal informada entonces. Pero este no es un caso de intersexualidad. Fue una operación que salió mal. Pero una operación porque la mutilaron porque sí, no sé. Bueno, no levanta la mano. Era una operación, una circuncisión. Y salió mal. Claro, pero puedes tener una disforia, ¿no? Me refiero, no estar de acuerdo con lo que te imponen, ya sea masculino o femenino, con el género que te imponen. Pero ¿y cómo llegas hasta esa disforia? No llegas a la disforia porque yo me siento también a disgusto con muchas partes del género que me ha tocado o que me han impuesto. Llegas así, creo, vamos, no lo sé. Yo lo veo así. Esther, ¿tú qué piensas? No, yo quería preguntar si estamos hablando de un caso aislado o conocemos a más supuestos en los que ha sucedido, bueno, pues situaciones de este tipo, en que personas que no sabían muy bien, por ejemplo, yo sí sé que antes, hace algunos años, hoy con una analítica de sangre podemos saber los cromosomas que tienen las personas, ¿no? Pero hace 25 años, 30, bueno, no sé si 25 años o 30, pero bueno, a lo mejor con 40, con mi edad, por ejemplo, pues no era posible, ¿no? Entonces sí que es verdad que sé que cuando lo hacían personas intersexuales, que era mucho más fácil hacer una vagina que un pene, y bueno, pues que se hacían vaginas. Pero no conozco el recorrido ni el desarrollo de personas intersexuales. No sé si el caso que habla Noemí se trata de algo aislado o es algo, bueno, pues que se ha dado en muchas ocasiones y que nos puede llevar pues, a establecer una conclusión. Yo es que cuando descubrí esta historia me puse a ver si había más casos, digo, porque me sorprendió. Y sí que vi bastantes casos. Un caso que lo tenemos casi cerca es, bueno, porque es en España, es de Gabriel J. Martín. No sé si le conocéis. Perdona, ¿puedes repetir? Gabriel Gabriel. J. Martín. Vale. Es una persona que nace intersexual y le hacen vagina, pero realmente luego sufre todo esto que ya hemos dicho. Y a día de hoy, pues es psicólogo, escritor y tal. Entonces, sí que he visto bastantes casos, por eso me replanteo todo y por eso no tengo todavía una opinión cerrada. A descubrir el feminismo pasamos, o sea, por un montón de cambios, ¿no? Entonces, bueno, os quería preguntar si os apetece, ¿vale? Porque yo sé que ahora es un tema que está creando mucho debate y no solo debate, sino que está yendo más allá, ¿no? ¿Qué pensáis de la teoría queer? ¿Qué pensáis? Yo, personalmente, todavía estoy intentando escucharla, descubrirla, quiero leerla, me apetece y quiero saber, bueno, vuestra opinión. Podéis hablar cualquiera. Yo no tengo una opinión formada al respecto, la verdad. No sé todavía muy bien cómo encajarla. Lo poco que he leído no estoy muy de acuerdo, pero no tengo una postura clara, la verdad. Estupendo. Marta.
A ver, yo quiero ponerla brevemente en contraposición con el feminismo. ¿Qué es lo que pide la teoría queer? O sea, ¿qué es lo que reivindica la teoría queer de Butler y de Preciado? Porque luego hay 50 teorías queer, ¿vale? Entonces, la De teoría Bartlett, queer y perdona, Preciado, Butler y Preciado, vamos, que son dos. La teoría queer dice que el sexo es un constructo social, ¿eh? ¿Vale? Y el feminismo dice que el sexo es una realidad biológica, ¿no? Inmutable. Y por otro lado, la teoría queer defiende que el género es una identidad, una vivencia interna, ¿no? Propia, mientras que el feminismo lo que dice, bueno, lo que ya hemos dicho, lo que ya he comentado, ¿no? Que el género es una herramienta patriarcal opresiva contra las mujeres, ¿no? Que se nos imponen a hacer en base a nuestro sexo. Y bueno, eso implica una socialización sexista, como ya hemos dicho antes. Esto básicamente es la teoría queer. Si me preguntas por qué es la teoría queer, esto es la teoría queer y yo la contrapongo con el feminismo porque son incompatibles. Vamos, creo que son incompatibles. de acuerdo, gracias Marta. ¿Y tú, Noemí? Yo, como antes, tengo una opinión que todavía se está formando sobre este tema. Yo todavía no lo veo incompatible por ahora. Vale. Bueno, pues esto quiere decir que más adelante tendremos que hacer algún webinar, porque, claro, para ver si hemos terminado de construir estos pensamientos, ¿no? Que ahora mismo están en transcurso en alguna de las compañeras. Bueno, pues si os parece, podemos cerrar. Vale, la palabra, Yo Marta, quiero comentar, sí. Ay, adelante. perdón, quiero comentar porque yo sí que es cierto, bueno, que he dicho que veo incompatibilidades del feminismo y bueno, he leído a muchas compañeras que analizan la situación y creo que me parece interesante pues traerlo aquí, ¿no? Lo que dicen, ¿no? Entonces, bueno, es que suscita mucha polémica dentro del feminismo, imagino que lo sabréis, ¿no? Y bueno, lo que dice, vamos, desde el punto de vista del feminismo, ¿no? Lo que se dice es que creer que el género es una identidad, ¿no? Íntima, una elección, es negar la realidad social del género, ¿no? Desde que nacemos, pues, como hemos dicho, se nos socializa en base a, se nos impone un género en base a nuestro sexo, ¿no? Que no es algo elegido, no es una identidad, el género no es una identidad, no es algo elegido, sino que se impone. Entonces, pues las feministas consideramos que el género es una identidad, ¿no? Y por eso, si vamos a ver, si debemos renunciar entonces al análisis feminista, ¿no? de la sociedad y de la socialización sexista para abrazar esta teoría queer. Si aceptamos el género como identidad, pues debemos renunciar al feminismo, ¿no? Y creo que, bueno, que no estamos en esas, ¿no? Ahora. Y bueno, también pues me gustaría apuntar que cómo vamos a ver las feministas con buenos ojos, que se defienda el género como algo con lo que, bueno, con lo que se cree que se puede jugar, no se puede performar, que es una forma de expresarse, ¿no? Una esencia que nace de ti íntimamente, es que, no sé, me parece algo casi místico. Y bueno, si nosotras consideramos que es una herramienta que se ha usado históricamente para oprimirnos a las mujeres, ¿no? Lo veo así, ¿no? Y también me gustaría pues apuntar que qué parte del género es la que quieren, ¿no? Cuando hablan sí, de la expresión y tal. O sea, qué parte quieren performar. Si quieren, no sé, la de que no nos escuchen en el trabajo, por ejemplo, o la de cuidar de tus mayores, o no sé, o la de hacerte cargo de tus criaturas cuando deja luz porque no puedas. ¿Esa parte del género la quieren o quieren la parte del género que han fetichizado? O sea, los tacones, el maquillaje, porque eso no es mujer, eso no es ser mujer. El género femenino está solo conformado por estereotipos que se ven, ¿eh? O sea, que no solo pones unas pestañas postizas y unos taconazos, que hay mucho más por debajo. Y bueno, esa parte del género creo que no la quieren, que no la quiere nadie, que nos cae a nosotras porque es lo que nos toca. Claro, tendremos que hacer otro webinar, creo que con respecto simplemente a este tema, porque bueno, yo lo mismo he pensado, algunas veces me he replanteado lo que acabas de decir, Marta, pero por otra parte también me replanteo que si muchas veces nosotras mismas, por ejemplo, yo sé que estar depilada o depilarte o no depilarte es un constructo, o sea, el depilarte es un constructo social. ¿Vale? Yo me pongo a pensar que para estas personas el no ponerse, sí, como el no perpetuar esos roles que a nosotras las mujeres nos dicen que nos tenemos que hacer, que nos tenemos que maquillar pelo largo, que no sé qué. A ver, es que me estoy haciendo el lío, ¿vale? Me estoy haciendo el lío. Porque es que me pongo a pensar que si nosotras mismas
no somos capaces de salir con un bigote, por ejemplo, porque a mí me apetece salir con el bigote, ¿cómo vamos a decirle a estas personas que se lo queden? No sé si me explico. No, si yo no estoy diciendo que se lo queden o se lo quiten, que me parece muy bien que se lo quieran quedar o quitar. Por ejemplo, Que me perdón, parece muy bien que se lo quieran quedar o quitar. Me parece estupendo. Pero no, eso no te convierte en una mujer ni en un hombre. Es que creo que a lo que Marta se refiere, perdón, que no he pedido la palabra, me he puesto a hablar, creo que a lo que Marta se refiere es al hecho de que a lo que se llama, bueno, pues la identidad sentida, ¿no? Que yo mañana me levante por la mañana y diga que soy un hombre, que eso tenga efectos jurídicos y que la sociedad me tenga que reconocer como tal. Y las consecuencias que esa identidad sentida eh, pueda tener, sobre todo para la parte poblacional oprimida, que en este caso, bueno, pues en este caso somos las mujeres. Creo que Marta a lo que se refiere es a eso, a la identidad sentida y a qué es ser mujer y qué te hace ser mujer. ¿Qué te hace ser mujer? El ponerte unas pestañas postizas o el que tú nazcas mujer. ¿Qué es lo que te hace, qué es lo que te hace a ti realmente? Realmente, bueno, pues eso, pues ser mujer. Efectivamente, o sea, es eso, efectivamente. Que me parece muy bien lo de la identidad, que te identifiques con lo que quieras, pero eso no puede pasar por encima de los derechos de otras personas. Por encima del 52% de la población que somos las mujeres. vale, pues apuntarse otro webinar para este tema, ¿vale? Noemí, si no tienes nada que decir, compi, doy paso al tercer bloque. ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? ¿Os sentís bien? Porque yo estoy, vamos, encantadísima, ¿eh? Que menuda tarde. Me quedaba aquí toda la tarde con vosotras si no fuese porque tenemos muchas cosas que hacer. Así que vamos a dar paso al tercer bloque, que es de lo micro a lo macro. Aquí quería dar así paso a algunos conceptos, como por ejemplo que se habla siempre de techo de cristal, del gueto de terciopelo, de suelo pegajoso. ¿Qué es esto? ¿Cómo lo describiríais para las personas que nos estén viendo o para las personas que ahora mismo a lo mejor no nos pueden ver, pero queda grabado y podrán vernos más adelante? ¿Cómo definiríais estos términos? Tengo la palabra. Sí. Vale, pues la definición de lo micro a lo macro, bueno, pues lo que estás mencionando conceptos que tienen que ver, bueno, pues con las discriminaciones, con las discriminaciones laborales. Y bueno, pues para mí, la propia definición del término de lo micro a lo macro, es decir, las pequeñas cosas que suceden en cada uno de los ámbitos sociales, al final, esos pequeños, son lo micro, al final hace, bueno, pues una estructura de opresión hacia las mujeres que se manifiesta en el ámbito laboral con el suelo pegajoso, con el techo de cristal, es decir, no llegamos a los puestos de poder porque estamos ahí todavía ancladas en el ámbito doméstico, porque ese ámbito doméstico todavía nos pesa, porque se nos socializa para ese ámbito doméstico, se nos enseña y se nos inculca desde que somos bien pequeñas, se nos inculca de esa manera sutil que lo doméstico es tan importante que al final nos agarra y no nos deja llegar, no nos deja llegar. Además, bueno, pues de las trabas que nos encontramos por el hecho de ser mujeres. Yo creo que las discriminaciones están en todos los ámbitos, ¿vale? Pero que quizás en uno de los ámbitos más visibles, bueno, pues sí, es en el mundo laboral, porque, bueno, creo que es donde quizás nos vamos concienciando cada vez más. No te escuchamos, Pamela, el micro. Eh, el micro lo tienes silenciado, creo. Vale, ahora, era para ver si me podéis leer los labios. Bueno, muchas gracias, Esther. ¿Quién quiere hablar? Marta, Noemí. De lo micro a lo macro, que así es como hemos, le hemos dicho este tercer bloque. ¿Qué es? Ay, creo que no emiten la mano levantada. Sí, adelante, Noemí. Habla sin problema, yo espero.
No, nada, yo estoy bastante de acuerdo con Esther, si es que tampoco tiene mucho más misterio. Es que el techo de cristal es la dificultad que encontramos las mujeres para ascender a los puestos de mayor poder, ¿no? Y el suelo de tercio, o sea, el gueto de terciopelo, ¿no? Que yo tampoco había escuchado ese término nunca. Suelo pegajoso sí, pero gueto de terciopelo no. Pues digamos que es la precariedad, ¿no? En los trabajos y lo que nos cuesta salir de esos trabajos más precarios, ¿no? Y poco más. Bueno, ya ha explicado Esther las causas de todo eso, así que poco más que decir. Noemí, creo que tú sí podrás decir lo que es el gueto de terciopelo, ¿verdad? Sí, no sé si Esther quiere añadir algo a lo que dijo antes y luego ya puedo hablar yo. Sí, vale. Que se me ha olvidado antes decir que se habla mucho de un concepto que es la brecha de género. Y claro, pues escuchas en muchas ocasiones decir, bueno, lo de eso de la brecha de género es una soberana tontería, porque ya en todos los trabajos la gente cobra igual. La gente cobra igual y sobre todo la administración pública, la gente cobra lo mismo. Bueno, y yo, a mí es que aprovechando este aforo, pues sí que me gustaría hacer un poco de hincapié en esa brecha de género, que esa brecha de género va mucho más allá de el mero salario de 800 euros para el administrativo hombre y para el administrativo mujer, que va mucho más allá. Tiene mucho que ver con los complementos, tiene mucho que ver con los ascensos, tiene mucho que ver con los puestos de responsabilidad, tiene mucho que ver con la participación que de alguna forma a las mujeres se les ponen muchas más trabas que a los hombres. Por ejemplo, yo hacía una reflexión con el alumnado de una escuela taller el otro día que ¿por qué creían ellos que era tan fácil encontrar a hombres con una cotización de 35 años en un ámbito social cercano, ¿no? Que porque era tan fácil encontrar a hombres con una cotización de 35 años y a mujeres con una cotización de estrictamente los 15 años para generar carencia para una pensión. Luego, es verdad que a la hora de generar derechos, ahí es donde se ve la brecha de género y se ve esa diferencia entre los derechos que han adquirido los hombres y los derechos que han adquirido las mujeres. Y digo esto porque esto no es gratis, sino que la carencia de derechos de las mujeres tiene mucho que ver con ese suelo pegajoso y con el gueto de terciopelo que ha dicho antes Noemí, que tiene que ver con ese anclaje de las mujeres a lo doméstico y a las responsabilidades domésticas que siguen viniendo sobre nuestras espaldas. Y que es verdad que, hombre, pues que a lo mejor aparentemente tenemos los mismos derechos, pero generamos menos derechos las mujeres, generamos menos derechos porque tenemos siempre muchas más dificultades en el ámbito laboral a cuenta de las responsabilidades domésticas, llámense padres, madres, hijos, hermanos, hermanas dependientes, en fin, al final acaban cayendo sobre nuestras espaldas. Ten en cuenta, por ejemplo, a mí una cosa que me llamó mucho la atención de la ley de dependencia es que vino a profesionalizar y a retribuir mediante un salario, mediante una cotización, algo que las mujeres veníamos haciendo históricamente gratis, como era cuidar a tus familiares dependientes, ya sean menores o adultos adultas dependientes. Es verdad, vino a, bueno, de alguna forma a generar puestos de trabajo y un nicho de mercado en algo que las mujeres veníamos haciendo gratis toda la vida y además como obligación, como que era algo de, bueno, como se decía antiguamente, las ocupaciones propias de su sexo. Genial, Esther, la verdad que, o sea, has dicho cosas que no, que me parecen súper interesantes y que, bueno, que indagar en esto. Noemí, Creo que en realidad queda poco por decir sobre estos tres términos. Un breve resumen. A mí hay una imagen que me gusta mucho, no sé si la recordarás, Pamela, del ciclo, del suelo pegajoso, que era intenta caminar con el abuelo o la abuela de la familia a cuestas, el niño o la niña a la que tienes que cuidar, la compra toda acogida y las cosas de limpiar la casa. Ahora ve y busca un trabajo con todo eso a cuestas. Creo que es una imagen bastante representativa y me gusta mucho para definir el suelo pegajoso porque creo que es visual. Respecto al gueto de terciopelo, también resumir un poco qué es como concepto y es básicamente sectores profesionales que al final se van feminizando y por ello son aptos para las mujeres. Por lo tanto, da pie a que se disminuya el salario y las condiciones laborales.
Entonces, al final, siempre estamos en un círculo vicioso donde la mujer queda siempre en el mismo lugar o las personas que trabajan dentro de esos trabajos feminizados. Porque al final se estanca y queda ahí. O sea, el servicio, por ejemplo, voy a ir al ejemplo más común y más fácil, yo creo. El servicio de la limpieza. Al final se ha feminizado y toda aquella persona que entra allí va a sufrir las condiciones laborales que son, que es que muchas veces hay personas limpiando casas de particulares donde ni siquiera tienen un contrato, donde están básicamente explotadas y las condiciones son muy precarias. ¿Por qué llegamos a eso? Y bueno, y también decir que, que aquellas profesiones que siempre se han considerado feminizadas, ¿no? O bueno, o aquellas tareas sin más, luego cuando son realizadas por hombres como que sube un nivel, como que tiene una especie de caché, ¿no? Por ejemplo, las mujeres siempre se han considerado que son las que tienen que cocinar, pero sin embargo, cuando lo hace un hombre es como el chef, lo de las estrellas Michelin, por ejemplo, ¿no? O cuando dicen, ay, mira, pero si él también limpia, como si fuese algo que no tuviese que hacer, oye, pues es que aquí todos y todas ensuciamos, ¿no? También tendremos que limpiar, ¿no? No es algo que nos viene innato a las mujeres. Y bueno, venga, que las protagonistas, que no se me olvide, sois vosotras, no es mí. Adelante. ¿Él también limpia o él me ayuda con la casa? Pero si él me ayuda. Compañeras, ¿queréis decir algo? Que os veo ahí, que os estáis riendo y tenéis los micrófonos Sí, encima apagados. hay que darle una galletita o un premio o algo por hacer un trabajo que le corresponde también. Sí. Esther. Simplemente, sí, asintiendo lo que dice Noemí, lo de la ayuda, bueno, como la loza es tuya, la ropa es tuya, como todo es tuyo, pues bueno, pues venga, te ayudo a que lo prepares, efectivamente. Y una cosa que tampoco se habla es la carga mental. Es verdad que, bueno, pues en algunas casas ya se reparte, hay un reparto al 100% más o menos de tareas, pero la carga mental sigue viniendo para nosotros, la carga mental de que el día 8 van a pasar tal factura, de que tiene que venir la revisión del gas, de que la vacuna del niño o de la niña, que hay que acompañar al abuelo o a la abuela a tomarse la atención, los medicamentos de la farmacia, el que se come, el que no se come, el hacer la lista de la compra. Es decir, la carga mental al final siempre viene para encima nuestra y la carga mental es sumamente invisible, porque es verdad que, bueno, pues que las tareas físicas más o menos son visibles, pero la carga mental ni siquiera eso, está ahí y bueno, y es nuestra. El poco tiempo que le dedicamos al autocuidado, ¿no? Que también es algo de lo poco que se habla poquísimo. Yo muchas veces, cuando a lo mejor hemos hecho algún taller que nos da una tabla del tiempo que le dedicamos a cada cosa o el tiempo que le dedica a cada persona a cada cosa, luego cuando vemos que cuánto tiempo le dedicas al autocuidado y es que te das cuenta de que no tienes tiempo para ello. ¿Por qué crees que sigue pasando todavía, ¿por qué estamos en esta situación todavía? Sin hablar que antes cuando habéis dicho, bueno, yo por la parte que me toca, ¿no? Que a día de hoy las mujeres migrantes se siguen ocupando de los cuidados, la mayoría de ellas de los cuidados y de la limpieza. Y, y es un trabajo que no está ni valorado, ni bien remunerado, y de hecho, si no es por una empresa, lo sigo diciendo, no tienes derecho a paro. O sea, te vas con una mano delante y otra detrás. ¿Por qué crees que todavía en este aspecto no avanzamos? Ha sido así históricamente, Pamela. Si miramos a nuestro alrededor, a lo mejor no es mía ser más jovencita, la experiencia que tienes es otra, porque es verdad que, bueno, porque cada vez es más fácil que las mujeres empezaron a salir fuera de casa y a cotizar, pero yo conozco, yo soy la mayor de las cuatro, ¿no? Entonces yo conozco un montón de gente a mi alrededor que en mi infancia que trabajaba y que no cotizaban y cuando, bueno, pues que eso era algo frecuente porque ese trabajo que se hacía en la economía sumergida, pues era, bueno, pues un complemento para la economía familiar porque la responsabilidad de traer el dinerito a casa la tenía el hombre y nosotras, bueno, pues el trabajo que hacíamos era como un complemento con la
con todo lo que traía como consecuencia, que no generábamos derechos y que, bueno, pues que eso, pues que ahora se ha visto en el confinamiento, el empobrecimiento de las mujeres. Se ha visto pues que mujeres que estaban trabajando en economía sumergida, día que no trabajas, día que no ganas, pues que al día siguiente no tienes con qué pagar la luz ni con qué darle de comer a tus hijos. Eso, lo de la precariedad y economía sumergida en los trabajos feminizados que ha explicado antes de mí, eso, a ver, vamos avanzando un poco, pero por desgracia sigue estando a la orden del día. Desde cuando yo era niña, conocía a muchísimas vecinas a mi alrededor que eso, pues, que trabajaban en trabajos ocasionales y que no cotizaban. Y ahora sigue siendo así. Es menos, a ver, no es menos, cada vez es más frecuente que se cotice. Aún así, con trabajos muy precarios. Pero cuando yo era niña, esto era corriente, se daba por hecho que era el hombre el que tenía que generar derechos y que nosotras, bueno, porque si te caías limpiando y te rompías una pierna, pues que te ibas a tu casa y que estabas los 6 meses allí mirando para el techo, que no había generado derecho, no había generado absolutamente nada. Y es verdad que ahí quizás hemos cambiado un poquito, pero que todavía sigue pesando sobre nosotras esa precariedad. Noemí, que has levantado la mano, adelante. Yo, todo lo que ha dicho, estoy totalmente de acuerdo y añado que a día de hoy, ¿cómo vamos a salir? O sea, vamos saliendo un poco a trompicones, porque hay muchas zancadillas de por medio. ¿Cómo vamos a salir si cuando una mujer va a una entrevista de trabajo la ven como una posible baja por maternidad? Es que, ¿cómo vamos a salir del trabajo precario y de la economía sumergida? Es que al final cuesta si hay zancadillas constantes. De hecho, todavía se siguen echando a mujeres del trabajo por el hecho de quedarse embarazadas y les preguntan de que, bueno, no me habías dicho que estaba en tus planes ser madre, por ejemplo, ¿no? Bueno, conozco hace poco un caso, por eso lo nombro, pero vamos, estoy segura que conoceréis muchos casos de, bueno, es que de hecho es que ni se contrata por el hecho ya de pensar de que se pueda quedar embarazada y pueda pedirse la baja. Marta, ¿quieres añadir algo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con las compañeras. También quiero decir que, bueno, que qué pasaría, ¿no? Si las mujeres dejáramos de hacer esos trabajos, que eso parece que es algo que ni se plantea. ¿Qué pasaría con el sistema? Esto sería un caos, ¿eh? O sea, Sí. lo dejo ahí como apunte y como nota. ¿Qué pasaría con estos Pues trabajos que no? que al sistema lo sostienen los cuidados, no te quepa duda, que lo sostienen los cuidados. Sin duda, está claro. Bueno, mirar, si os parece, no sé si tenéis que decir algo, porque bueno, es que de hecho yo sé que estamos muy a gusto y que nos apetece hablar, de hecho estaríamos mucho tiempo hablando de todo esto, pero si os parece y no queréis decir nada, pasamos al siguiente bloque, ¿vale? Porque es que bueno, es que este bloque, yo creo que hemos dejado el último bloque y es algo que siempre se alarga un montón, así que micros. Ya sabéis, levantar la mano y bueno, vamos a intentar hacerlo como estamos haciendo hasta ahora, que vamos, soy genial, lo estáis haciendo genial, mejor que yo. Así que bueno, vamos al último bloque que es prostitución y pornografía, ¿vale? Yo en todo momento estoy intentando ser objetiva, pero bueno, en todo momento. Hay veces que mi cara puede que lo diga todo, ¿no? El lenguaje no verbal habla más. ¿Qué es la prostitución? Es un trabajo la prostitución. Se puede separar trata de prostitución, pornografía. A ver, chicas, ¿por dónde queréis empezar? Voy soltando ahí cosas para que habléis, ¿vale? Venga, pues si queréis, yo, ¿vale? A ver, la prostitución no es un trabajo. La prostitución es explotación sexual, básicamente de las mujeres. De la mayoría de las personas que lo ejercen son mujeres, ¿no? Bueno, y no se puede considerar un trabajo asalariado porque, a ver, con la prostitución lo que pasa es que no hay una diferenciación entre sujeto y objeto, ¿vale? Como si pasa en el trabajo asalariado, que en el trabajo asalariado hay una persona que realiza el trabajo y luego genera una fuerza de trabajo y eso es lo que se adquiere, lo que se compra, ¿no? Mientras que con la prostitución lo que sucede es que la mujer es el objeto, el cuerpo consumido es el objeto de trabajo, entonces no puede ser un trabajo como otro cualquiera, ¿no? A ver, si en un, si, por ejemplo, si es que además dentro del capitalismo
los trabajos asalariados se pueden sustituir las personas, no el trabajo, pero la persona sí, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, pues si mi vecino Juan tiene el título de enfermería y quiere ser enfermero, lo puede hacer, y si mi prima Laura también, pues lo puede hacer. ¿Qué pasa si mi vecino Juan quiere ejercer la prostitución en un burdel? O sea, si quiere, o sí, si quiere, pues no, probablemente no lo pueda hacer, y mi vecina, pues sí lo pueda hacer, ¿no? O sea, digamos que en el trabajo asalariado, pues los sujetos son intercambiables, ¿no? Y en la prostitución, pues no pasa eso. Y lo que se usa mucho es el mito de la libre elección, ¿no? Se recurre a, bueno, pues que las mujeres lo hacen porque quieren, ¿no? Lo hacéis porque las que os dedicáis a eso, las que se dedican a eso, lo hacéis porque queréis, o porque lo hacen porque quieren, ¿no? Obviando, pues, las condiciones económicas, sociales, todo lo que hay alrededor, ¿no? De estas mujeres que son prostituidas. Y bueno, el neoliberalismo, que no lo hemos mencionado todavía, pero tiene que ver con todo lo que venimos hablando, ¿no? Pues nada, lo que nos dice es que aquello que siempre ha sido explotación, esto lo explica Rosa Cobo muy bien, o sea, nos dice que lo que siempre ha sido explotación, pues ahora es libertad individual, ¿no? Y que si las mujeres quieren vender, bueno, no las mujeres, sino que es el mercado, el neoliberalismo, el que coloca los cuerpos de las mujeres en el mercado, y si ellas quieren, pues eso es libre elección, sin tener nada más en cuenta. Y bueno, yo quiero acabar este punto de que es la prostitución, ¿no? Mencionando una frase de Françoise Guittier, no sé si se dice así, es una feminista francesa, ¿no? Que dice que decir que las mujeres tienen derecho a venderse es enmascarar que los hombres tienen derecho a comprarlas, que el foco siempre se pone en la hace porque quiere, pero no nos centramos ni en los proxenetas ni en los puteros, que es el quiz de la cuestión. Bravo. Ay, siguiente, por favor. Tengo la palabra. Sí, Esther. Vale. A ver, pues yo quiero hacer hincapié en que la prostitución no puede ser nunca un trabajo, ni se puede regular de la forma que se regulan las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque, bueno, por lo que ha dicho Marta y porque, a ver, la libre elección tiene que partir, desde mi punto de vista, tiene que partir de la oportunidad. Si tú no tienes oportunidad, lo de la libre elección es una mentira como una casa. ¿Quién tiene libre elección? ¿La mujer que tiene la posibilidad de trabajar y tener un sueldo digno y llevar a su casa? ¿O la mujer que se ve abocada a prostituirse porque, bueno, pues tiene unas condiciones lamentables y no le queda más opción que satisfacer de alguna forma sus necesidades básicas mediante la prostitución? ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo hacemos un convenio colectivo para regular el trabajo de la prostitución? ¿Cómo regulamos el trabajo de los menores? ¿Cómo regulamos el trabajo de las personas con discapacidad? Porque, claro, si convertimos la prostitución en un trabajo, tendrá que acceder los mayores de 16 años, como igual que acceden a un trabajo en un taller mecánico, y tendrán que acceder las personas con discapacidad, igual que tienen acceso al mercado laboral. ¿Cómo lo regulamos? ¿Cómo regulamos las distintas situaciones que se pueden dar? Bueno, pues la compra del cuerpo de las mujeres, que es lo que pasa realmente en la prostitución. Yo pienso que, bueno, que la regulación es otorgar derecho a los puteros, que no es de alguna forma mejorar la vida de las mujeres que se ven abocadas a la prostitución. Yo fui en su momento, mi planteamiento era que, bueno, pues que regular los derechos regular la prostitución significaría mejorar la calidad de vida de las mujeres. Pero después, no, con algunas experiencias y algunos contactos que tuve con personas que trabajaban con mujeres prostituidas, no, entendí que no, y que era otorgar derechos a las personas, a los hombres que van a comprar mujeres, porque es a lo que van. Escuché un día una conversación, a mí esa conversación me quedó grabada, porque venía de una mujer que había sido prostituta supuestamente libre, es decir, con su libertad de elección. Y en una conversación yo pregunté a una amiga que iba un día corriendo por una carretera oscura, y yo le pregunté que si no le daba miedo, ir, bueno, pues todos sabemos las situaciones en las que vivimos las mujeres en determinados momentos, sobre todo, bueno, cuando hay noche, cuando hay oscuridad y cuando hay entornos aislados, ¿no? Bueno, pues la compañera yo le pregunté si no le daba miedo de salir a correr por la noche por esa zona, y ella me dijo que no le daba miedo, ¿no? Bueno, estaba al lado nuestra, estaba sentada con nosotras en la misma mesa, estaba al lado una mujer
que había sido prostituta. Y me impactó tanto que es que me impactó muchísimo el comentario que la señora nos hizo. Miró para la chica y le dijo, mira, te doy un consejo, si te ataca a alguien y si viene alguien y te quiere violar, total, déjate y disfruta. Y a mí es que me quedó bloqueada de cuál es el concepto que ella tiene de una relación sexual, que es que venga alguien que tú no conoces, que tú no sabes, que venga por la noche, que te haga daño, que te agreda y que tú te dejes y disfrutes. A mí eso fue un paso más hacia mi reafirmación en la necesidad de abolir la prostitución y que la regulación no va a traer nada bueno, va a traer, bueno, pues lo que ha traído en algunos países europeos donde está regulada, que es un mercado donde acceden mujeres inmigrantes. Las mujeres nacionales de esos países no son prostituidas y que, bueno, pues que sigue estando condenada al ostracismo, que no se dan de alta y que sigue teniendo las mismas cuestiones que tienen los países como España. Bueno, y en España no es que no esté regulada, sí está regulada, está prohibida el proxenetismo. Noemí, adelante, que nos hemos quedado ahí un poco, jolín, escuchando, es que es un tema, yo la verdad que yo creo que se me nota además en la cara que estoy encantadísima de poder escucharos porque estamos aprendiendo muchísimo. Noemí. Yo es que creo que en este tema no creo que tenga nada más que añadir mejor que lo que han dicho ellas. Y Noemí, ¿tú separas trata de prostitución? Porque dicen que no es lo mismo, ¿no? A ¿Tú qué ver, piensas? ¿cómo se separa la trata de prostitución si se traen a mujeres para prostituirla? O sea, me refiero, ¿cómo puedes llegar a separar? Si alguien encuentra una sola forma en la que evitemos 100% la trata, la verdad que me gustaría saberla, porque yo no la encuentro. Compañeras, ¿vosotras qué pensáis? A ver, sí, o sea, yo quiero, no sé si conocéis a Amelia Tiganu, me imagino que sí, y ella dice una frase, bueno, ella fue superviviente de la prostitución, ¿no? Y ella fue víctima de trata y no lo supo hasta que salió de la prostitución. Ella se pensaba que estaba ahí porque quería y que era una mujer empoderada además, ¿no? Entonces, yo quiero decir una frase simplemente de ella que dice que es muy buena, que es para reflexionar, que dice que la trata no es un fin, que la trata es un medio. Muy buena, Amelia, la verdad que sí. Esther. No, yo, bueno, pues concuerdo con lo que han dicho Marta y Noemí. Yo es verdad que hace muchos años pues, pensaba que, bueno, pues que la regulación era una forma de proteger a las mujeres, pero pienso que, escuchando muchas veces a Amelia Tiganus, que parte de la idea de que hay mujeres que son prostituidas y que, claro, que piensan que son libres, es que viven en la creencia de que no pueden hacer otra cosa y de que esa falta de opciones alternativas y propia autoestima te lleva pues, a pensar eso, porque eres libre prostituyente. Claro, y por ejemplo, ¿qué pensáis de la pornografía? Porque bueno, también es algo que dicen no tiene nada que ver, ¿no? Hay personas que piensan que no tiene nada que ver, ¿vosotras pensáis que sí? ¿O que no tiene nada que ver? Porque bueno, la juventud, de hecho, hace unos años creo que se empezaba a consumir pornografía desde los 11 años, pero es que a día de hoy es desde los 8 si no me equivoco. Y bueno, pero también, y luego, aparte, también me gustaría que pudieseis comentar un poco sobre la pornografía feminista, que luego es otra, el porno, ¿no? ¿Qué os parece? Noemí, adelante. He pedido a la vez porque creo que voy a ser la más breve porque tampoco tengo un gran conocimiento sobre esto, pero quiero poner de manifiesto la gracia que me hace que la educación sexual ahora mismo en España sea a través de la pornografía, una pornografía hecha por y para hombres, donde lo que más se ve es el rol de dominancia, donde hay una chica que está ahí y pasan cosas.
pero nunca esas cosas, o al menos yo no lo he visto, esas cosas son agradables o vistosas para una mujer normal de a pie. Entonces, como, ¿no deberíamos evitar esto para evitar ciertas cosas que luego pasan por culpa de educarnos con esto? O sea, me parece una cosa bastante grave y que no se está tratando para nada. Sí. Marta, que has pedido la palabra, ¿verdad? Sí, uy. Sí, Ahora, perdón. adelante. A ver, por supuesto, con lo que ha dicho la compañera, porque la pornografía, el discurso de la pornografía es un discurso de odio contra las mujeres. O sea, que quede esto claro, clarísimo, ¿no? No es un sexo, o sea, la pornografía no sucede sexo, lo que pasa no es sexo, sino lo que se perpetúa es un tipo de sexualidad patriarcal y violenta contra las mujeres. Y pues lo que vemos pues es lo que ha dicho Noemí, pues un hombre que es el sujeto, ¿no? Y las mujeres pues que estamos ahí pues pasivamente para satisfacer pues los deseos de ese del tipo, ¿no? De que en cuestión que toque. Y bueno, y con lo de la mal llamada pornografía feminista yo es que alucino. Porque lo que pasa es que ahora lo que se pretende pues es, digamos que ensanchar el mercado, ¿no? Y buscar un nicho de mercado que las mujeres también nos acerquemos a la pornografía. Pero al final sigue siendo lo mismo. Porque ¿qué pasa? Que a lo mejor la historia está mejor contada, la violencia es menos cruda, pero al final lo que pasa es que en lo que se centra esas prácticas son en el deseo en el deseo masculino, ¿no? Vamos, y eso de hablar de pornografía feminista para mí es un oxímoron, porque eso no existe. No puede existir una pornografía feminista si la pornografía per se es violencia contra las mujeres. Bueno, pues a mí, muy, muy, muy de acuerdo con lo que están diciendo mis compañeras y sobre todo importante lo que ha dicho Noemí, que es verdad que tenemos una generación de jóvenes que se está educando con la pornografía. Bueno, recordar que aún más, que hubo un voto particular en la sentencia de la manada que se vio, en el que se vio holgorio, mientras que, bueno, pues afortunadamente están cumpliendo condena por un delito de agresión sexual. Hubo un magistrado que vio holgorio en todo aquello. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto tenemos el concepto de sexualidad de lo que hemos podido ver a través de la pornografía? Y es verdad que acceden los chicos a la educación sexual a través de la pornografía. No tengo nada más que decir. Y bueno, para ir concluyendo con este tema y ¿qué mensaje le lanzaríais a esta juventud o, qué propuestas propondréis, como por ejemplo, no sé, hablar sobre una educación afectivo-sexual en los colegios, en los institutos, por ejemplo, no sé? Con relación al tema de antes, que levanté la mano, no sé si lo has visto, que lo que a mí me preocupa, ¿se me oye? Lo que a mí me preocupa es que con respecto a lo que estaba diciendo Esther, hace no demasiado, cuando todo el tema de la manada, había un canal de YouTube que se dedicaba a ir a las puertas de las discotecas a preguntar a los jóvenes universitarios que estaban de fiesta su opinión sobre ciertas cosas. En esa opinión me sorprendió y me desagradó bastante ver cómo un gran número de chicos jóvenes tenían fantasías sexuales con violaciones. Y de eso de dónde lo sacamos, porque a mí solo se me ocurre un sitio y no deja de ser la pornografía. Sí, efectivamente, sí. Marta y luego Esther. Sí, bueno, yo en base a esto, ¿vale? Es que quiero comentar que los dos tipos de vídeos más vistos dentro de la pornografía son o bien el vídeo en el que la mujer no quiere, entonces el hombre la chantajea a la fuerza y al final pues acaba acaba forzándola, vamos, acaba violándola, porque eso es aunque se diga que la pornografía es ficción, habría que ver si lo que sucede ahí, las penetraciones anales, vaginales y orales son ficción, porque yo lo dudo. Y otro tipo de pornografía, de los vídeos más consumidos, es el que te dice que, bueno, pues que la mujer no quiso, no quería al principio, ¿no? Pero luego, bueno, pues poco a poco se fue animando, le fue gustando aquello y al final pues disfrutó. Entonces, ¿qué mensaje manda esto, no? ¿Qué mensaje manda esto, no?
pues los hombres lo que aprenden a través de la pornografía son las prácticas de coacción y de forzar a las mujeres, por lo que ha dicho Noemí, o sea, o sea, no pasa que ellas disfruten con eso. Y también, pues, lo que aprenden es que un no, pues igual se puede convertir en sí, a ella le va a gustar y lo va a disfrutar, ¿no? Y las mujeres que aprendemos a través de la pornografía, porque esa es otra también, nosotros los hombres. Bueno, pues lo que pasa es que el mensaje que mandan es claro, pues bueno, pues al final te va a gustar. Bueno, al principio no querías, pero luego te va a gustar. Y bueno, y también hay un tipo de porno que es en el que le pegan, escupen, hay 20 tíos corriéndose en la cara de una mujer, no sé a qué mujer le gusta eso, bueno, pues lo puedes normalizar. Y bueno, pues el mensaje que nos manda a nosotras es si te dejas bien, aunque no quieras, porque al final lo vas a acabar disfrutando, y si no te dejas, pues mira lo que te puede pasar, ¿no? Pues puedes acabar, se te pueden acabar pegando, haciéndote realizar, o sea, que realices prácticas que realmente no quieres ni que te gustan, pero así que te tienes que dejar. Y bueno, además, que si él lo quiere, pues lo que va a pasar es que va a excitar con esa violencia contra ti, encima, además, ¿no? Además se va a excitar con la violencia. Y bueno, y para finalizar también quiero decir una cosa que dice Rosa Cobo sobre este tema también, que es muy interesante, y que dice que los deseos y las fantasías se construyen, que no son siempre históricamente los mismos, ¿no? Y que ese deseo de pegarle a las mujeres o de ejercer violencia contra ellas no es algo innato de los hombres, ni que nosotras tampoco nos gusta recibir violencia de forma innata, es algo totalmente aprendido. Y evidentemente se aprende a través del porno. Y también, como dice de Miguel, la prostitución es, digamos, la práctica y la pornografía es la teoría. Y nada, pues eso más, nada más, ya está. Genial. Esther sí, y luego Noemí para finalizar, ¿vale? Porque bueno, es que estamos aquí tan cómodas, pero es que la verdad que llevamos mucho tiempo y bueno, mucho, nunca es mucho tiempo para hablar sobre feminismo, pero bueno, es que yo creo que si no, estaríamos toda la tarde hablando, ¿verdad, chicas? Porque es que es tan amplio y bueno, para finalizar, Esther, Noemí. Bueno, pues yo creo que lo que están diciendo mis compañeras, que es bastante importante, que es verdad que se ha educado, que se nos sigue educando a los chicos, se sigue educando a los chicos a través de la pornografía, y que normalizan relaciones violentas, y que claro, que es que no ven ningún problema pues en ejercer determinado tipo de violencia en las relaciones sexuales. Yo ya creo que es necesario educación en valores y sobre todo una educación sexual a hombres y a mujeres. Noemí, ¿y tú para concluir también? Que yo iba a lo que había dicho Marta, que no solo se normaliza ese tipo de violencia en una relación sexual de hombre a mujer, sino que también se normaliza que la mujer acepta esa violencia. Es decir, encima no me está gustando, pero le hago entender que sí porque se supone que me tiene que gustar. Entonces, eso también es un problema bastante grande. Y no solo eso, sino que dentro del propio mundo de la pornografía, das una patada a internet y te salen cientos de testimonios de actrices pornos donde no han sido llevadas a cabo las prácticas que habían pactado, sino que igual había algunas más de las que no sabía, o no han recibido el salario que debían, o han tenido que hacer algunos favores de más. Entonces, no sé. También de lo poco que se habla también de los chats que hay entre ellos donde dicen todo tipo de burradas, ¿no? Porque bueno, habría también que hacer otro webinar con respecto a ello. Así que bueno, compañeras, mirar que yo sé que estamos muy contentas y muy a gusto de poder estar aquí hablando, pero tenemos que ir terminando. Y como bueno, esto es la verdad que se ha alargado más de lo que esperábamos, voy a hacer una pregunta para ya finalizar y, y bueno, si por casualidad se os está quedando algo por ahí que quisierais decir para concluir, pues bueno, tenéis la oportunidad, ¿vale? ¿Qué os parece si os lanzo la pregunta? La tengo por aquí. Vale, os lo digo, ¿vale? Y Augusto Andrade. Primero, enhorabuena por esta iniciativa. Y me gustaría preguntar, ¿el lenguaje inclusivo ayuda y visibiliza la igualdad, pero dentro del ámbito artístico,
no pone barreras a la libertad creativa? ¿Qué pensáis? No sé, ¿la he expresado bien? Bueno, yo creo que no, que tenemos un lenguaje suficiente, tenemos afortunadamente en el español es un lenguaje suficientemente rico como para, bueno, para encontrar sinónimos, es mi opinión. No se te escucha, Pamela, el micro. Perdonadme, ¿eh? Hay que ver. Vamos a terminar aquí el webinar y yo todavía no me he aprendido la primera norma. ¿Verdad? Voy a hacer la pregunta otra vez porque quizás no me he expresado bien. Dice, el lenguaje inclusivo ayuda y visibiliza la igualdad, pero dentro del ámbito artístico, ¿no pone barreras a la libertad creativa? Siguiente. A ver, yo creo que también como Esther, o sea, tenemos un lenguaje, o sea, el español es un lenguaje muy rico pues, para incluir sinónimos. No sé si me ocurre, por ejemplo, el término de ciudadana o ciudadana, que yo qué sé, con ciudadanía pues lo engloba todo. Pero sí que es cierto que últimamente, más allá del plano de lo simbólico, yo siempre he sido muy defensora del lenguaje inclusivo, ¿no? Pero ahora tengo ciertas dudas en ciertos aspectos. Entonces es un tema que tengo ahí ciertas dudas en algunas cosas y bueno, no creo que pueda aportar mucho más ahora mismo. Estupendo. ¿Y tú, Noemí, qué piensas al respecto? Yo pienso exactamente igual que ella, que ahora mismo, o sea, creo que repito, el lenguaje español es muy variado, hay miles de formas de decir una misma cosa y que se pueden buscar términos que engloben a todo. Pero más allá, no sé exactamente a qué se refiere, porque si tuviese un ejemplo, por ejemplo, podría entenderlo un poco mejor, pero pienso exactamente igual que se puede buscar un sinónimo. Bueno, pues, ¿qué os parece si concluimos aquí, lo dejamos aquí? Y dejamos en otro momento, por ejemplo, la maternidad subrogada y los vientres de alquiler, que no hemos hablado de ello, ¿eh? Así que bueno, pues muchísimas gracias por habernos dedicado vuestro tiempo, porque ya sabemos que el tiempo es oro y sobre todo Esther, que sé que tienes al niño y bueno, que necesitas también estar con él y las demás compañeras que también tendrán sus cosas y tenemos que adaptarnos a la conciliación y a esta corresponsabilidad, ¿no? Desde aquí. Y nada, y a la gente que nos ha escuchado, la gente que nos va a escuchar, pues muchísimas gracias por compartir todos estos conocimientos, estas ideas. Y bueno, y a Javi también que ha estado ahí detrás nuestra en todo momento pendiente. Muchísimas gracias del Espacio de la Creación Joven por darnos la oportunidad. Que tengáis muy buen día, lo que queda de día y nada, que bueno, nos vemos por la calle y que no nos queda otra para seguir construyendo entre nosotras, ¿no? Que yo creo que en algún momento el feminismo vencerá. Es que no queda otra. Así que nada, si no tenéis nada más que decir, esto es todo, ¿vale? Gracias. Yo quería daros las gracias a todas, chicas, por llevar este mes que llevamos diseñando este webinar, por todas vuestras aportaciones, por involucraros de esta manera, porque creo que es muy necesario que la juventud entienda conceptos básicos de feminismo. Lo habéis hecho de una manera maravillosa. Habéis respetado el turno de palabra de una forma excepcional y simplemente gracias a todas por haberlo hecho posible. Muchas gracias. Gracias a ti, Javi. Adiós. Gracias a la gente que nos ha mirado, que nos ha visto. Ya podéis compartir también, ¿eh? Adiós. Hasta otra. Adiós.